Hola, profesor. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo Bien, están? Buenas sí, tardes. se No escucha. me ven, no me están viendo, ¿no? Sí, lo estoy viendo. ¿Me están viendo ustedes? ¿Tienen la Sí, suerte de verme? Sí, Bien, profesor, se ve. genial. Perfecto. Genial, genial. A mí me figura la cámara como si estuviera apagada, pero bueno, genial. pero está Cualquier cosa. encendida. Sí, perfecto. Menos mal que no estaba haciendo nada raro. Bueno, chicos, ¿cómo están? Estuve corrigiendo. Estén atentos a las devoluciones, me falta todavía. Me falta porque son un montón y además tengo 3 cursos, así que este es un curso de una extensión considerable, así que ténganme paciencia, pero bueno, vamos a ver, voy a tratar de corregir rápido para, si les tengo que hacer alguna devolución, que se solucione rápido, por lo menos, bueno, nada, que les cambiarle la nota rápida. Buenas tardes a todos y todas. A ver, antes de arrancar, yo siempre, un poco con lo que siempre repito, por más que también se los deben decir los otros colegas, estén atentos a las notas, estén atentos a las evoluciones, estén finos, ¿bien? A veces pasa que me encuentro, algunos lo detectan, que es que se equivocan al momento de subir las actividades, a veces lo detecto yo, ¿bien? Entonces les pido por favor, yo tengo que igual la puedo pilotear y digo, che, o sea, es decir coloquialmente, decirle a la persona, cambia la actividad y te califico y a veces tengo que calificar. Entonces les pido por favor que estén a eso, igual también lo aplico a todas las materias, estén finos, sobre todo porque esta es una materia en particular que tienen muchas más actividades que en el resto, ¿no? Y las tienen que hacer todas. Bien, recuerden, si bien no tienen los exámenes SUMA y tenemos este famoso examen, no quiero tocar el innombrable, vamos a llamarlo, para que no empiecen, para que no nos deprimamos todos, si bien no tienen ese examen, tiene mayor cantidad de actividades. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, buenas tardes a todos o a todas, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que vayan cargando las actividades, vayan viendo, si tienen alguna duda me envían, yo no tengo problema de contesto, algunas son cuestiones respecto de la interpretación de consigna, a veces es cuestiones que me preguntan cuestiones teóricas, yo no tengo problema de responder, o de mi devolución, no tengo problema, porque para eso estoy, me están pagando para esto, así que no tengo drama, y tengo que estar conectado justamente por si ustedes se contactan conmigo. Bien, buenas tardes chicos. Con lo cual, eso por un lado, bien, vayan cargando las actividades, no se dejen estar con los plazos, bien, porque se corta el plazo y yo ya no puedo hacer más nada. Estén atentos a las devoluciones, si yo les evoluciono o les pongo una buena nota, yo trato por eso trato de corregir rápido, para que y la levanto la nota, o sea, eso ya ustedes ya saben, no es que no me regodeo en poner la mala nota, no me gusta, ¿bien? Con lo cual, eso por un lado, también, vuelvo a repetir, tienen que hacer todas las actividades, esto lo digo más allá del cambio de sistema de calificaciones, este tipo de materias, las actividades se tienen que hacer todas. Realmente a mí no me quedó claro si en las materias normales, que no me ha tocado este cuatrimestre, sino seguramente el cuatrimestre que viene ya tendré alguna de ellas. No sé si hay que hacer, si se sacó lo del 75%. La verdad no me quedó claro, pero en estas tienen que hacer todas las actividades. ¿Bien? Entonces, también vuelvo a repetir. Mira, vamos a ver cómo va a ser. Depende de cuánto está bien lo que me planteas. Está lo del trabajo. Depende de cómo se anoten, porque tengo entendido que ustedes se pueden anotar en las 3 llamadas. Con lo cual,
tengo entendido que es así, ¿bien? Con lo cual se van anotando y en base a los que se van anotando los voy llamando. Para ahí después podemos arreglar. Sí, Martín, como ahí voy, Ítalo. Como la mayoría de todos los miedos va a ser más fácil. No, se tienen que preparar, obviamente es un final, un parcial, yo lo entiendo. Pero chicos, así como estamos hablando, obviamente, cámara prendida, de a 3 o 4, depende de los que se estén anotando, o la idea es que en grupitos hace un coloquio y se va a llevar adelante. Dime, por favor. Y ahora termina después Sí, de contestar a Joel que no termine. Decime, Ítalo. no, la cuestión era esto, nos anotamos dónde, porque yo digamos, me ofrezco para rendir el oral cuando haya que hacerlo, no tengo ningún problema. O si no, bueno, ya dejo planteado el tema acá. Y la otra cuestión que iba a comentar es, me pasó haciendo la demanda y el telegrama de las actividades, con esto de que arrancamos con el decreto 70 modificando la ley de contrato de trabajo, después la otra ley de esclavitud laboral que quedó suspendida y que la volvieron justo cuando estaba escribiendo la demanda, volvió. Así que ahí me encontré con que lo del artículo 80, la multa no corre más, que sí estaba, pero no estaba, pero ahora otra vez no está. Nos van a volver locos con esto. Bueno, vamos por parte, como decía Jack el Destripador. Vamos por parte. Primero le termino de contestar a Joel. Mirá, según lo que tengo entendido en los papeles, y de paso también le contesto ahorita lo que vienen de la mano las consultas. Tengo entendido por lo que yo hablé, porque yo, repito, tengo 3 cursos, donde los 3 cursos realmente me planteo una serie de preocupaciones totalmente lógicas y yo hablé con mi jefa y me transmitió, me explicó, todavía no están las fechas, ya calculo que se van a enterar, en ese sentido falta un mes, calculo que 2 meses más, no sé, realmente a mí creo que es el último mes, se rinde las últimas 3 semanas, con lo cual yo te diría, concéntrense en las actividades, bien, vayan si se quieren estudiando, creo que ya se pueden descargar los módulos, eso la verdad yo no intenté, pero creo que me han dicho que se podía. Concéntrense en las actividades, ¿ok? Yo como, en definitiva, por algo nos dicen tutores en virtualidad, ahora volvemos a ser profesores, éramos tutores porque los íbamos tutoreando en el sistema, ¿bien? Con lo cual, y además no todos tienen las mismas competencias, lo digo en el buen sentido, hay gente que le cuesta un poco más, hay gente que le cuesta un poco menos la virtualidad. Cuando uno es la presencialidad, 45 personas, o en este caso son 63, pero bueno, ahora tengo, en este momento, siempre va decreciendo, pero son 63 y hay una alta participación en las actividades. Con lo cual, están los 63 en un aula, hablamos, después les tomo el parcial, no hay tanto problema. En cambio, en la virtualidad sí tiene tiene sus cuestiones, incluso las capacidades técnicas que tiene cada uno respecto de la computadora, respecto del internet. Ustedes están en distintas provincias, con lo cual eso también presenta distintos desafíos. Por lo cual, digamos, nosotros en virtualidad somos tutores y los vamos tutoreando en el sistema. Con lo cual, quédense tranquilos. Yo mi función acá es transmitirles tranquilidad y ir guiándolos a lo que tienen que hacer. Y lo que son las actividades. Bien, y escuchar lo que las clases tan hermosas que doy yo, estoy siendo irónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todavía las fechas no están. Bien. Yo lo que tengo entendido en los papeles es que van en algún determinado momento, va a haber una fecha donde van a tener que anotar para cursar. Y más, yo soy alumno del doctorado, con lo cual en algún momento también voy a tener que anotar yo. Con lo cual, ahí voy, José, ahí voy. Con lo cual, en algún momento, todos nos vamos a tener que anotar para cursar. Llegado el, ahí le doy la palabra a José, llegado el caso, en ese caso creo, entendí, son tienen 3 instancias, se van anotando, dependiendo. Yo lo que ahí les pido es colaboración, casi les diría
de cariño, el poco cariño que puedan llegar a tener, y no se me anoten todos en la primera fecha, o sea, vayan dividiéndose, son suficientes como para que se vayan dividiendo de a 20, o no sé, esto igual a su criterio. A ver, si se anotan los 65 el primer día, no hay problema, estaremos hasta las 9 de la noche, no va, más, estaremos hasta las 11 de la noche, no hay problema. No se va a ir nadie sin su parcial, no hay problema. Me haré un café y lo tomaremos. Pero si nada, divídanse o vayan manejándolo ustedes. Y ahí no sé, ahí le contesto a Joel, ahí veré si o ustedes armarán los grupos o los iré llamando alfabéticamente en las listas y se irán anotando de 4 o de 5. Lo que no quiero es que quede uno solo, quiero que mínimo 2 o 3 personas. Sí, primero José, decime, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Más que nada le quería comentar a usted que estaba mirando lo que es la plataforma y nosotros tenemos que hacer 2 actividades, ¿cierto? Pero no nos dice que tenemos que hacer un parcial, un primero y segundo parcial, sino que directamente vamos hasta el final oral sincrónico. Entonces, mi pregunta es porque usted menciona constantemente parciales. El tema está de que nosotros iríamos en las últimas 3 semanas de julio, tengo entendido que tenemos tiempo para anotarnos para el final sincrónico, oral sincrónico nada más. ¿Tendríamos que hacer un parcial también entonces? Esa es mi pregunta. Mirá, porque yo tengo, está bien técnicamente. Cuando yo me Decime, José, no, tengo entendido que son, sí, no, tengo entendido que son 12 prácticas que tenemos que hacer, 12 trabajos, y nos presentamos, o sea, en el caso de práctica profesional. En otras materias que son, sí, por ejemplo, tenemos un primer y segundo parcial y después el final sincrónico oral que nos agregaron ahora. Con este caso de práctica profesional 1, 2 y 3 que tenemos con usted, con otros profes, son 12 prácticas nada más que tenemos que hacer y después nos anotamos en el final oral sincrónico. Entonces, por lo menos es lo que nosotros, o por lo menos lo que yo entiendo. No, está bien. Sí, cuando yo me refiero a el final, así que técnicamente igual lo tomo. Estoy hablando del final sincrónico, claramente, no es que les agregaron es más, al principio dije que no tienen los exámenes ustedes suman actividades, bien. Eso está cortando porque está ralentizando, díganme si no se me... Más allá de eso, se corta un poco. Sí, es el último mes de clase, cursada. Voy a apagar la cámara. Deme un minuto. Bueno. Deme un segundo. Me encanta. Hasta 24 personas se banca el sistema. Después. Deme un segundo. Deme un minutito. Ahí no me escuchan, ¿no? Un poquito mejor. Me siguen escuchando mal. Sí, se escucha un poco mejor. Se escucha mejor, profe. Perfecto. Ustedes me van diciendo, si no, ténganme paciencia que vuelvo. No, estaba escuchando que se escuchan unos ruidos afuera. Bueno. Claro, es el último mes de cursada, chicos. Incluso en los últimos tiempos, la virtualidad estábamos teniendo clases hasta los finales prácticamente ustedes. Con lo cual es el último mes de cursada. Bien. Yo les digo lo que voy entendiendo. Por eso también les pido tengan paciencia porque estamos todos en la misma en ese sentido y estamos desandando este camino que es nuevo para todos. Creo que ya hay otros docentes que se lo deben haber mencionado. Bien. Sí, Alejandro, decime, por favor. Buenas tardes a todos. Supongo que debe ser como fue los años anteriores, que las fechas de los finales aparecían después del segundo parcial. El segundo parcial acá termina el 20 de junio y nosotros habíamos visto el otro día con otro profesor que los exámenes son el 27, creo que la semana del 27 de junio, los orales. Hasta que no rindamos los 2 parciales de la otra materia no nos van a habilitar para anotarlos en los finales. Siempre fue así, más allá de que alguno tenga que hacer o no un recuperatorio de algún parcial. Pero si no teníamos los 2 parciales rendidos, no podíamos anotarnos en los finales y no aparecía tampoco la posibilidad de anotarse en años anteriores.
Es que por eso también les digo, a ver, por eso está bien, gracias Gabriel, ¿no? Alejandro había hablado recién, ¿no? Gracias, sí, gracias por la participación. Sí, tal cual. Hay que tener paciencia, chicos, vayan haciendo las actividades y en algún momento se van a tener que anotar y bueno, ahí nos veremos. Ahí, llegado el caso, les pido sí un nivel de cooperación en el sentido de acá figuran 26, pero son anotados 63 personas. Hay 40, tengo 38 personas más anotadas de acá. ¿Se entiende? Son un montón. Con lo cual ahí sí les voy a pedir, por favor, de última divídanse, organícense, y si no, bueno, lo haremos en clase y dividiremos 20. En base está bien, no lo quiero hacer alfabéticamente porque sería terminar perjudicando a los que son Pero aparte por nosotros mismos, yo por ejemplo soy Belargas y en todas las estoy anotado en 5 materias. Entonces si sería por orden alfabético en todos lados, la primera semana te matan. estoy fundido y después me quedan 2 semanas sin Pero hacer nada. míralo, yo soy letra C, míralo de la otra forma, te lo saca de encima más rápido. Dejemos O sea, quédate primero a los tranquilo. ansiosos Sí, que me se refiero a que anoten. todos juntos. A mí llamame por el eso, nombre. Chicos, tranquilos. Lo que vamos a volver a repetir, tienen que hacer las actividades. Algunas son más fáciles, otras son más complejas, que requieren un poco de que se sienten a pensar. Y después, bueno, vamos a ver, y seguramente seguros, como dicen ustedes, ahí están poniendo las fechas, y más o menos dentro de 2 meses, sí, estamos más o menos hablando del último mes de clase. Bien. La duda que yo tenía, que igual la voy a volver a consultar, es si era justamente lo que me están planteando, si es el último mes de cursada o es el plazo que generalmente se da para dar los finales. Eso lo iremos viendo. Bien, sinceramente no, tranquilos. Va a ser una charla tranquila, extendida, obviamente que tienen que estudiar, obviamente, o sea, si cámara prendida. Ustedes, si son menos, calculo que no va a haber problema con la conectividad al momento de conectarse. Se van conectando, se desconectan y ¿se entiende? O sea, se conecta un grupo, se desconecta, se conecta otro grupo. Bien, una charla extendida, hablando. Yo les voy a hacer una serie de preguntas y me van a tener que. Eso, Martín, la verdad, sinceramente no sé la verdad, no sé si se va a poder hacer porque al ser el sistema que quizás se pueda respetar los horarios, en ese sentido lo puedo llegar a ver. Que a mí claro, el problema es si se estira. Bueno, ahí ya. Esas son cosas que con la presencialidad no ocurren. Bueno, gente, a ver. Para que no me quede colgado. Me habían dicho el tema de la nueva ley. Yo algo había mencionado y si no lo digo. La ley 27802, que es la nueva ley, de la nueva ley laboral, plantea derechos sustantivos o derechos subjetivos. Son los derechos que ustedes van a reclamar cuando se presentan a la justicia. Bien, cuando hablamos de derechos subjetivos estamos hablando de un derecho que se reclama, un derecho que está en la Constitución, un derecho que está en el Código Civil y Comercial, un derecho que está en la ley laboral, porque la ley laboral tiene un carácter de ley de fondo, tiene carácter de código. Bien, por eso también uno de los primeros fallos que surgieron luego de la primera modificación que tuvo, porque no es la ley, se votó una ley nueva, pero en realidad la primera modificación que salió fue en el DNU 70 y la ley Bases también modificó la ley. En realidad derogó todas las multas. Con lo cual, que también eso está suspendido. Hay varios fallos, está todo judicializado. Pero bueno, más en lo que sería la jurisdicción de capital, lo cual también entorpece más un poco todo. No es seguridad jurídica, la verdad que esto no es. Esto lo digo, me hago cargo de lo que digo. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con la reforma, no. A ver, una reforma de semejante tamaño tendría que haber sido discutido un poquito más. No era solo agarrar el proyecto que tenía un determinado sector de la dirigencia política, que respondía a ciertos sectores, sobre todo empresariales, y hacerle un par de parches. No, tenías que discutirlo, hubiera llamado a la UIA,
a la Unión Industrial Argentina, hubiera llamado a la CGT, hubieran llamado a los jueces laborales de toda la nación, y se armaba la discusión. Bien, mientras tanto no sabemos quién es el secretario de Trabajo, no sabemos quién es, yo no sé quién es el nombre, con lo cual, con lo que estoy diciendo es que no es solo escuchar a la CGT o a la Unión Industrial Argentina, bien, o al campo, es todos los sectores y ver cómo se lleva adelante. Pero bueno, esto es una cuestión sistémica. Si yo toco algo, y ahí vamos a lo que nos compete en la materia, que son tranquilos, si yo toco de mi casa, si yo me pongo a tocar la instalación eléctrica de mi casa, es todo el cableado eléctrico que voy a terminar afectando. Bien, de esta manera no se tiene muy en cuenta lo que va a pasar con los derechos previsionales o lo que es el derecho previsional, que viene de la mano con lo que es el derecho laboral. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Si se hubiera creado junto al FAL un sistema nuevo, por ejemplo, de FJP, que yo estoy en contra, pero a ver que se entienda, si hay un sistema nuevo, yo digo, che, no, este sistema no me cierra, pero por lo menos hay un sistema, ahora no hay nada. Hay emparchamientos, cuestiones que no se sabe qué va a pasar, y eso genera inseguridad jurídica. Bien, como en los años 90 uno puede estar de acuerdo o no con lo que se hizo. A mí me tocó, porque justo básicamente estaba muy fresca cuando empecé a estudiar las leyes en la facultad, y fue todo un sistema. O sea, se creó una ley nueva, o por lo menos emparchamientos a la ley que estaba, pero a la vez se fueron sustituyendo. O sea, es como que iban tapando los agujeros. Acá directamente no sé a dónde vamos. Eso lo marco como técnico, no lo tomen como un criterio o una crítica. Porque hay cosas que son interesantes. Pero, qué sé yo, no sé si llamarla ley de esclavitud, pero si es regresiva, eso lo puede decir cualquier abogado. Bueno, nada más. Habiendo dicho esto, a nosotros particularmente no nos afecta en la materia porque nosotros estamos viendo la legislación laboral procesal, en las leyes procesales. Entonces, en la materia ustedes van a ver a lo largo del procedimiento, mejor dicho, a lo largo de la materia van a ver que vamos a hacer hincapié en la 18345 y hacemos también hincapié en la 11653, que es la de Provincia de Buenos Aires. Para que no me tachen, ¿vamos bien ahí? ¿Se me escucha bien? Sí, profe, se escucha. Bien, bien. Entonces, para que no me tachen de porteño céntrico, tómenlo, la materia es de práctica profesional, esta es una materia de práctica forense. Bien. Entonces lo que busca la materia es enseñarles un criterio profesional. Entonces, cuando obviamente yo no voy a escurrir el bulto y obviamente la materia les pide la ley 18345 porque era el cronograma de presencialidad que tenía la materia en su momento. Que es una crítica que se ha hecho, pero si nos ponemos a enseñar la ley procesal, que sería hiper interesante de hacer, de todas las jurisdicciones, realmente la materia sería anual. Entonces no cortaríamos más. Y además la materia, como ya expliqué, y viene de la mano lo que vamos a ver en la clase de hoy, tenemos tres patas, ahí voy, Yamila, tenemos tres patas, que es la pata laboral, la pata laboral administrativa y la pata administrativa. Bien, entonces tenemos que un poco, en ese cóctel que tenemos, en esa ensalada rusa que es la materia, en el buen sentido lo digo, tenemos que ir metiendo todo para que de alguna forma se entienda y puedan ver un poco de estas tres situaciones. Sí, Yamila, decime, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Consulto en relación a esto que estamos hablando del tema, ¿no?, de capital y relacionado con la actividad que tenemos que presentar. Y ahí nos preguntaban las diferencias que hay en cuanto a lo del personal de casas particulares, en cuanto a Cava y provincia. Y según lo que estuve viendo y leyendo, como que la principal diferencia puede ser que en Cava hay un espacio en donde se presenta y se realiza la conciliación, pero orientado en un contexto, ¿no?, para el personal de casas particulares, y por allí en provincia de Buenos Aires es como lo laboral normal. No me lo sé explicar muy bien, pero no sé si se entendió lo que quiero preguntar.
Se entendió perfecto y hoy justamente vamos a hablar de la ley de trabajadores de casas particulares y el procedimiento. Así que era justamente lo que vamos a ver en el grueso de la clase de hoy. Así que vino muy bien tu consulta, que la vamos a responder a lo largo de la clase. Pero también, yo no sé si terminé de explicar bien lo que es el SECLO. Así que voy a hablar un poco del SECLO en sí, por lo menos rápidamente, y después voy a pasar a hablar bien del Tribunal de Trabajadores de Casas Particulares. ¿Bien? A ver, en líneas generales, y esto también para redondear lo que venía diciendo, cuando la consigna les pide que hagan hincapié en la ley 18345, bien, también es para generar ese criterio de que si ustedes tienen que hacer una presentación, vayan y lean bien cuáles son los requisitos para esa presentación, tanto jurídica como administrativa. Bien, si yo tengo que el día de mañana tengo que hacer la denuncia de trabajo infantil, como tienen que hacer ustedes una de las actividades, bueno, determinan, busquen cómo hago la denuncia. No estoy hablando de preguntarle a ChatGPT, me refiero a entrar, buscar cuál es la legislación, bien, hablar quizás con gente con un poco más de experiencia. ¿Se entiende? Hay que averiguar, es parte de la investigación, es parte del trabajo, sí, también del laburo del abogado. Bien, y eso es parte del criterio que se le quiere transmitir al momento de la actividad. Por eso también yo lo que remarqué que por eso yo en su momento lo que dije fue, costó el telegrama, lo que también está bien porque quiere decir que lo hicieron ustedes. Luego hicimos en clase la demanda, bien, que más o menos las 38 personas que no se conectan no la han podido disfrutar, pero eso es otra cosa. Perdón, quiero hacer un hincapié, y sí que es un gustito que me quiero dar. Yo más o menos ya sé quiénes son los que se van conectando todas las clases. Las caras, o por lo menos los nombres, las voces. Que de golpe me aparezca una persona en el parcial que no se conectó ninguna en los 4 meses, ¿no? Y yo veo quiénes se conectan. Hay gente, chicos, les juro por Cristo, hay gente que se ha conectado 20 minutos nada más a la clase, al aula. O sea, gente que por ahí está haciendo las actividades y tiene 1 hora solamente estuvo en el aula. Entonces es raro, ¿se entiende lo que estoy tratando de explicar? Es raro. O sea, yo entiendo que el sistema sincrónico es que yo le grabo la clase para que ustedes la vean después, y yo siempre sé que hay gente que las ve porque me mandan mails y me preguntan y me lo dicen, pero bueno, ¿no? Qué sé yo, también son 63 y generalmente se conectan, así que los que se conectan siempre quédense tranquilos que yo lo valoro bastante. Habiendo dicho esto, me gustaría, vamos a hablar un poquito de la pata administrativa del derecho del trabajo, ¿bien? Puede sonar de alguna forma contradictoria, pero no lo es. No, Viviana, gracias a vos por conectarte. Gracias a vos. Y a todos ustedes. Bueno, entonces... Yo estoy siempre, profe. Claro que sí. Obvio. Bueno, habiendo dicho... No, pero de verdad, esto lo digo de verdad, y quienes me han tenido de docente saben que es así. Yo tengo muy en cuenta la gente que se conecta. No es lo mismo gente que, por ejemplo, resolver un tema. Además, hay que ser... Yo entiendo también... Sí, ahí vamos, Martín, ahí vamos. Entiendo también que es una cuestión de horarios. Yo lo entiendo. Tampoco es que los voy a desaprobar, no es así. Pero, para nada. Pero conectarse es la forma más directa que yo tengo de hablar con ustedes. Los veo las preocupaciones. O sea, por ejemplo, yo la otra vez iba a hablar de un tema y dije, no, vamos por el otro lado porque había problemas con la demanda, listo, vamos con la demanda y armamos una demanda en vivo y en directo. Y la trabajamos todos juntos. O sea, a mí me parece que es más dinámico. Sí, Alejandro, decime, por favor. No es para que se pongan nerviosos, pero encontré recién otro fallo a favor del gobierno por la reforma laboral. La Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitar en ese fuero y no en tribunales laborales. Muy bien. Lo del fuero contencioso administrativo es lo de la reforma, ¿no?
Para que se den una idea, y esto lo digo rápidamente, para que se den una idea también del tema del problema que tenemos, es que hay un montón de juicios a nivel nacional, diría yo, y hasta que no se expida la Corte Suprema, que no creo que se expida, porque en este momento la Corte Suprema son los 3 miembros, y tienen un olor de que van a esperar la selección del año que viene para expedirse, tremendas. Por eso también la otra vez me surgió que me preguntaban la semana pasada, ¿qué haría yo si fuera abogado de la parte demandada? Y esto también es práctica forense, ¿no? Y la verdad yo le diría que esperen. O sea, quien viene con un sistema, y le diría que espere, hasta ver cómo se va a cimentar esto. Porque la verdad que, además los sistemas siempre tardan, ¿no?, en cimentarse, va a haber modificaciones, qué sé yo. Yo le diría, bueno, mirá, mantenelo, o bueno, por lo menos los que venían con el contrato previos, mantenerlo las horas extras. Lo del FAL hay que ver cómo se va a implementar, todavía no está reglamentado. Y los que venís contratando ahora, bueno, y sí, los que yo no recomendaría es tener a la gente como monotributista. Eso sí que yo no lo recomendaría. Porque en algún momento, no digo que va a volver la 24013, pero va a volver alguna multa por trabajo en negro, pero olvídense, es inevitable. Se la ve en el horizonte. Ya se la ve cabalgando en el horizonte una nueva ley. Algo va a pasar. Entonces, y en todo caso, supongamos que mi ley relige son 4 años más, no es tanto tiempo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Más allá de eso, el tema ahora retomamos, que es en igual la clase es larga. El tema de contencioso administrativo federal, lo que estaba tramitando es el tema del traspaso, bien, que es una reorganización muy grande y también nos atañe a nosotros, porque es una reorganización tremenda que hubo de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, que pasar de fuero nacional, que yo en su momento expliqué por qué se los decía nacional, que es un eco de cuando éramos la capital federal, no la ciudad autónoma de Buenos Aires, y cuando se lo traspasa a la ciudad autónoma de Buenos Aires, solamente crearon 14 fueros de 80 que hay actualmente, más las fiscalías laborales, más las cámaras. Entonces, bueno, nada. Pero Ítalo, yo en ese sentido lo entiendo, porque es como lo que pasó con la Policía Federal, que el gran problema a la larga era el tema de las escalas salariales y la antigüedad. Es complicado. Yo lo digo como empleado público, es complicado. Pero bueno. Más allá de eso... Acá en Ciudad, profesor, la cantidad de... Perdón, la cantidad de... No, le decía que acá en Ciudad, por ejemplo, la cantidad de monotributistas que tiene el gobierno de la ciudad es impresionante. Montones. Perdón, no sé quién habló recién, chicos, que no lo pude leer. Y Leonardo. Lo peor, chicos, Leonardo, lo peor es el Estado Nacional, que tiene el poder de policía para determinar, ¿no?, para hacer una inspección laboral. Y te puedo asegurar que vos entras a la Secretaría de Trabajo, ex ministerio, son todos monotributistas. Los que no son monotributistas son UFIs, que lo que se llama UFIs en la jerga son los que los paga un préstamo internacional. O si no, perdón, los famosos artículos 39. Ya nos estamos metiendo en derecho administrativo, pero los famosos artículos 39, los que tuvieron que hacer todos el parcial, también es una forma vamos a llamar una forma de estar en negro, porque es gente que está cumpliendo funciones de planta permanente que los tiene como planta semipermanente. Entonces, no voy a adentrarme en los recovecos de todo eso, pero profesor, el mismo Poder Judicial paga bonos. El bono es negro, porque no pasa a formar parte del sueldo. Entonces, si el mismo Poder Judicial que tiene los tribunales laborales o de trabajo, como se llamen, y se jacta de poner multas a los empleadores que pagan negro, pero ellos mismos a sus empleados le pagan en negro, porque un bono es en negro, no pasa a formar parte del sueldo. Entonces, ¿de qué hablamos? No vamos a ser nunca un país serio así. Mira, Alejandra, digo esto y ya terminamos. Me pongo a hablar de lo que vamos a hablar de los temas de clase de hoy. Ustedes se acordarán, no sé si fue el año pasado o el anterior, que metieron preso a un chico mendocino que era el que manejaba la página de fútbol gratis, ¿se acuerdan? Porque después aparecieron más,
no me acuerdo, tarjeta roja, fútbol libre, no me acuerdo cuál de todas ellas. Sí, y el pelota meme libre, era también, profesor. pelota libre y el chiste era Sí, que sí, al sí. pibe lo estaban seguramente en la fiscalía donde el pibe lo estaban procesando, seguramente no tenía las licencias de Windows, ¿entiendes? La licencia pirata de Windows, o sea, a ver, obviamente, no tiene sentido, o sea, pero es el país, es las cosas lindas que tiene Argentina, ¿no? Esas cosas que no pasan en otro país, que pasan en Argentina, que parece esperando la carroza. Bueno, chicos, vamos. Entonces, a ver, nosotros voy a cerrar esto, el tema de la reforma laboral, de lo que ocurrió. A nosotros no nos afecta en la materia, porque nosotros lo que estamos viendo, lo que a mí me interesa, me lo han planteado por mail, si no fue en este curso, fue en el otro, uno de los 3 cursos que tengo, ya se me mezclan. Ahí voy, Pablo. Me lo preguntaron, a mí si ustedes quieren hacer hincapié en la demanda, no hay problema, quienes no la hicieron, muchos ya la hicieron, no hay problema, vayan. Pero como bien yo estuve toda una clase armando la demanda, a mí me interesan otras cosas. Me interesa que estén los requisitos intrínsecos, extrínsecos de la demanda. Me interesa que entiendan qué pide la legislación de la Capital Federal, sobre todo para que tengan un criterio de qué me pide al momento de presentarme. No lo tomen como que yo les estoy dando la ley de capital. Tómenlo como que yo les estoy desarrollando un criterio al momento de presentarme. Porque también les puede pasar que como abogados, siempre que tengan matrícula en Capital Federal, de tal forma que yo, por ejemplo, no podría ejercer en Ushuaia porque no tengo matrícula, si tienen matrícula en Capital Federal, sepan cuál es el criterio para presentarme. Porque es muy común que un abogado, ¿no?, de acá de Buenos Aires tenga la matrícula de Capital y de Provincia de Buenos Aires. Distintas, con legislaciones distintas procedimentales. Bien, en civil y comercial, ya lo van a ver en la materia que le siga a esta, que es el código, son prácticamente, salvo algunas cuestiones semánticas, son en espejo. Pero en laboral no. En laboral hay diferencias y se notan. Entonces, lo que quiero decir es, si yo, por ejemplo, tengo matrícula en Capital, ¿no?, y también matrícula en Provincia de Buenos Aires, y me voy a presentar a iniciar una demanda o a contestar una demanda en Provincia de Buenos Aires, tengo que saber cuáles son las diferencias. Es una cuestión de criterio, ¿se entiende? Habiendo dicho esto, brevemente voy a hablar un poco del SECLO, que no, me parece que, sobre todo en este curso, lo pasé muy por arriba. Vamos a hablar del SECLO. Y si ya hablé un poco, igual lo voy a redondear un poquito más. El Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio. ¿Bien? En Capital Federal existe un requisito previo, administrativo y obligatorio para iniciar la demanda. Es uno de los requisitos para iniciar la demanda. ¿Bien? Pablo, perdón, te dejé colgado. Decime, por favor. Discúlpame, Pablo. No pasa nada, profe. No pasa nada. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Sí, yo para eso, en la demanda no toqué lo que es la 25.323, ni la 24.013. Entonces, bueno, no es algo que en la demanda lo omití hacerlo y no hice mención tampoco de por qué no la citaba, básicamente. No, está bien igual. A mí igual me interesaba más quizás en el telegrama, porque en el telegrama yo quería que ustedes vieran dentro del problema que tenía que resolver cuáles eran los temas que de alguna forma hacían ruido, ¿no? Que a esta altura estamos hablando del despido directo y de la falta de registración. Ahora, habiendo dicho esto, hay jurisdicciones como en Capital Federal o en la provincia justamente de Buenos Aires que hay fallos que suspendieron la derogación por parte del DNU y la ley base de las multas. Entonces, no es tan sencillo nada. Pero también es falta de seguridad jurídica, ¿no? Una cosa es que uno sepa esto no se puede o esto está la puerta entreabierta. Son momentos muy particulares, chicos. Así que bueno, capacítense bien, aprovechen las clases, las dudas que tengan no hay problema. Lo que no sé, se los averiguo, porque realmente van a salir un mundo como profesionales donde va a ser Rambo 1, 2 y 3. Bien, Rambo 7. El Rambo contra Rocky. Bien, así que capacítense bien. Y no se apoyen tanto en el ChatGPT. No lo digo por esta materia, esto lo estoy diciendo en todas las clases que estoy teniendo. Porque el ChatGPT mezcla, ojo, yo lo uso, yo no me voy a hacer ay no, por favor.
Yo lo uso. O sea, es una herramienta. Pero hay que entender que es una herramienta intuitiva que a veces decide arbitrariamente resumir, a veces arbitrariamente decide que hay cosas que no son importantes y uno tiene que saber dónde hay que expandir o no. Inventa jurisprudencia. Entonces tengan cuidado. Bien, yo no voy a ser hipócrita y decirles no lo usen, pero sean inteligentes al momento de hacerlo, nada más. Entonces, habiendo dicho esto, ¿por qué digo esto? Esto lo digo rápidamente. Porque si bien hay fallos en todo el país, están habiendo fallos de todos los fueros, que los jueces están diciendo a los profesionales, ojo, porque están utilizando jurisprudencia que está inventada. El ChatGPT inventa jurisprudencia cuando no puntualmente uno no le pregunta algo, lo inventa. También antes ocurría que uno cortaba y pegaba de Wikipedia y quedaban los hipervínculos. Y era súper desprolijo. ¿Bien? Exacto, a eso voy, Italo. Pero antes pasaba también que uno cortaba y pegaba y realmente usaba los modelos que te venían de los kioscos afuera del tribunal y era un desastre, chicos. O sea, lo que quiero decir es, lo que quiero decir, chicos, es eso. O sea, sean inteligentes, tengan criterio, ¿bien? Y la labor del abogado es importante, ¿bien? ¿Por qué digo esto? Porque ya que hablamos tanto de fallos acá, y, por ejemplo, cuando hay un fallo de la Corte Suprema, no se habla de la demanda que hizo el abogado para llegar a ese fallo, o de la contestación de la demanda que hizo el abogado para llegar a ese fallo, o de las apelaciones que hicieron los abogados para llegar a ese fallo. Se habla de lo que hizo el juez, pero el juez lo hizo en base a lo que hizo el abogado. Entonces, chicos, hay que revalorizar un poco más la profesión, y la forma de revalorizarla es capacitándose y honrarla. Habiendo dicho esto, esta charla motivacional, vamos a hablar un poquito del SECLO, bien rápidamente. El SECLO es un requisito para iniciar la demanda en la capital federal. Es una ley que también también existía el plan de incorporarla a la provincia de Buenos Aires. Hubo proyectos piloto, en un momento San Isidro tenía SECLO, pero no es obligatorio en la provincia. O sea, si me preguntan a mí, no hay SECLO en la provincia de Buenos Aires. Lo que sí tienen en la provincia de Buenos Aires es el Ministerio el Ministerio Laboral de la provincia, que lo que yo puedo hacer es pedir una audiencia, bien, dentro de lo que es el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que también ocurre en las jurisdicciones de cada provincia, también pasa, dentro del Ministerio de Trabajo de cada provincia, seguramente ustedes pueden pedir una audiencia, hay un procedimiento, pero ¿qué es lo que ocurre? Tarda mucho, las audiencias depende mucho de quién las tome. A mí, en mi caso en particular, los casos que yo conozco y hablo de mi experiencia, tardan muchísimo. Mira qué interesante, Eve. Tarda muchísimo. Y bueno, nada, es más rápido meter la demanda y no perder tiempo. Más allá de eso, yo lo digo porque a mí me pasó que en un momento yo pedí la audiencia, hablo de experiencia directa mía, y me acuerdo que en un momento inicié la demanda. O sea, había iniciado la demanda y todavía no me habían fijado fecha de la audiencia. A ver, una vez que me fija la audiencia, si llega a un acuerdo, ahora vamos a ver cuáles son los efectos, va a tener un efecto ese acuerdo. Bien. Habiendo dicho esto, volvamos al SECLO. El SECLO depende del Ministerio de Trabajo. Acá me estoy diciendo lo que me pone Juan. En San Juan tenemos una instancia de mediación judicial preobligatoria. Mira qué interesante, Juan. ¿Es judicial este instituto? Es interesante, me interesa esto. Sí, quizás, ya les voy diciendo, me interesaría, cuando hagamos el coloquio, por llamarlo de otra forma, me interesaría que cada uno, como tuvieron que hacer en el video, hablen un poquito de la legislación laboral por lo menos, de sus provincias. A mí me interesaría. Tómenlo como una especie así de paso me voy dando cuenta quién vio la clase y quién no. ¿Ok?
y me dicen, como usted dijo en clase, yo le voy a hablar un poco de la legislación laboral en mi provincia. ¿Bien? Es interesante, Juan, me interesan todas estas cosas. Lástima que el sistema a veces uno no es tan fluido. Bueno, más allá de eso, el CECLO sí es obligatorio, es obligatorio y es una instancia previa, vuelvo a repetir, previa administrativa obligatoria, porque es uno de los requisitos para iniciar la demanda. Si yo inicio la demanda laboral en Capital Federal sin el CECLO, en realidad no es que no me tengan por iniciar la demanda, pero me van a intimar para que cumpla con esta instancia bajo procedimiento de justamente archivarme la demanda, no va a correr. Es interesante todo esto. Por esas cosas quiero que cuando hagamos más allá que les voy a preguntar cosas de la cursada, pero sí quiero que me hablen un poquito del derecho laboral de sus provincias. Más allá de eso, a ver, el CECLO lo pide la parte interesada, bien, generalmente es un usuario que ingresa va a ingresar un usuario con el abogado ingresa con un usuario que le da al Ministerio de Trabajo, dentro de lo que es la plataforma del CECLO, tienen que iniciar los datos, le van a pedir una serie de datos, que es datos de la parte actora, lo mismo más o menos de la demanda, datos de la parte actora, datos de la parte demandada, les va a pedir los rubros indemnizatorios. Hay un monto nominativo que uno tiene que poner, uno puede poner 0,000 y el sistema sigue igual. O sea, no es obligatorio llevar una liquidación, pero es prolijo. Bien, esto es práctica profesional, así que es prolijo una liquidación. El sistema sí me pide un monto, porque es una cuestión del sistema de lo que luego le va a aparecer al conciliador. Y sí, obviamente necesito los datos de la parte demandada, porque se le van a notificar la audiencia. Generalmente son 2 audiencias que se toman, bien, pueden ser 2 audiencias o más, frente a un conciliador. Obviamente es un amigable componedor que va a intentar unir, vamos a decirlo, acercar a las partes. Hay conciliadores mejores que otros. Hoy las audiencias son por Zoom, pero hasta hace muy poquito uno tenía que ir al estudio conciliador, que tenía que tener sus determinadas dimensiones. Ahora no sé cómo quedó eso, porque ahora la mayoría es por Zoom, pero antes de la pandemia los consultorios tenían que tener determinadas dimensiones, tenía que tener la mesa redonda, igual que lo que es la mediación civil, pero también muy particular, tenía que estar dentro del rango, el consultorio o digamos el lugar de la mediación, el consultorio de mediación debía estar, la oficina conciliador debía estar dentro de un cuadrado que generalmente tenía que ver dónde estaba el Ministerio de Trabajo, que además el Ministerio de Trabajo lo cambiron varias veces de lugar. Antes estaba en el Bajo, después pasó a estar al lado del Congreso. Ahí voy, Mariano. Y siempre estaba el problema de dónde estaba, y había conciliadores que quedaban fuera del cuadrado. Sí, decime, Mariano, por favor. Sí, doctor, disculpe que le interrumpa. Quería saber más que nada, no sé si lo va a decir después, los requisitos para ser conciliador. ¿Son similares a los requisitos para el mediador? Sí. Sí. Mirá, los requisitos son los mismos para ser mediador, con la diferencia que en su momento, para ser conciliador, los conciliadores laborales son números clausus. O sea, hubo un concurso, hasta donde yo tengo entendido, yo vi un solo concurso que se hizo, y ahora se estaba por abrir otro concurso más, pero me parece, no sé si lo abrieron, ahora estoy hablando boca de jarro. O sea, los conciliadores concursan. Bien, ese es el requisito que yo te podría decir, que es distinto al mediador laboral, perdón, al mediador civil, que tenía que hacer un curso en su momento, y creo que una vez que ya tenía el curso, ya podía ser mediador civil, pero tómenlo con pinzas. Lo que sí sé es que el conciliador laboral tiene que concursar, y tiene que tener una designación de lo que sería el Ministerio de Trabajo. Vamos a llamarlo ministerio para no estar confundiéndonos. Ministerio de Trabajo de la Nación. Más allá de eso,
Más allá de eso, el conciliador puede ejercer igualmente la profesión, no, salvo que tenga una incompatibilidad con el caso, ¿no? Con la mediación que tenga enfrente, pero el conciliador puede ejercer, es algo que se ha discutido mucho. Viene, porque a veces les va a pasar que tiene un conciliador que una demanda, a ver, a mí me pasó, por ejemplo, una vez, disculpen que me ponga tan autorreferencial, pero les va a pasar también, tuve una conciliación donde la conciliadora, yo le estaba contestando una demanda a la conciliadora, ¿se entiende? O sea, nos estábamos enfrentando en otro juicio. En ese caso yo creo que la conciliadora se tendría que haber excusado, pero bueno. Y otra de las diferencias que van a encontrar con la mediación civil es que es gratuito el ciclo. El ciclo es gratuito. El ciclo, recuerdan que nosotros hablamos del artículo 20, que es el principio de gratuidad, o por lo menos no quieren llamarlo gratuito, por lo menos vamos a decir lo que es, no tiene que pagar la parte actora y básicamente sale, digamos, de lo que es el presupuesto del Ministerio de Trabajo. Pero el principio de gratuidad del artículo 20 sigue estando en el artículo 20. Bien, de la nueva ley también está en el artículo 20. El principio de gratuidad, que es para, recordemos que nunca está de más, es a nivel nacional el principio de gratuidad, y es para las tramitaciones judiciales y administrativas. Bien. Entonces, el SECLO, una de las mayores diferencias que se van a encontrar con respecto a la mediación privada civil, es que es gratuito. No hay que pagar una tasa, no hay que pagar un impuesto. Generalmente los honorarios del conciliador están a cargo de la parte, básicamente de la parte que va a pagar, que generalmente es la parte demandada, y cobra a carpeta cerrada. Bien, no me pregunten cuánto, pero si cobra a carpeta cerrada, lo que ha sido muy criticado también, porque muchas veces no le ponen mucho empeño a los conciliadores, porque ya a veces ellos mismos saben y no le ponen mucho empeño, porque al cobrar carpeta cerrada dicen, bueno, cierro la carpetilla. Cuando me refiero a carpeta cerrada, me refiero a que si no hay conciliación, bien, el conciliador va a hacer el acta, lo que se llama, de paso también seguimos con el procedimiento, llama a las partes, se intenta una conciliación, se intenta, digamos, que se llegue a un acuerdo, y hay dos posibilidades, que no se llegue o que se llegue, así de sencillo. Si hay un acuerdo, justamente se va a elaborar un acta con el acuerdo. El acuerdo va a tener que ser homologado por el Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo. Homologado quiere decir que el Ministerio va a decir que está bien, va a decir, a veces hay impugnaciones o a veces se le hacen alguna serie de cuestiones que las partes las van a tener que resolver. En la práctica lo que va a pasar, ahí voy yo, en la práctica lo que va a pasar es que el conciliador los va a citar de vuelta o se va a contactar para ver cómo lo puede resolver, porque también el conciliador está interesado porque va a tener que cobrar honorario. Profe, una consulta. Si hay acuerdo y es un acuerdo grande, creo que se llevan un porcentaje o un canon, ¿o no? Digo, si no hay acuerdo, cobran sus porcentajes. Mirá, sí, la verdad, el porcentaje, la verdad que a esta altura no. Creo que no. Creo que en la mediación no es así. En la mediación creo que se fijan los honorarios. En la mediación es distinta, porque en la mediación vos tenés que pagar una tasa y te tenés que hacer cargo de las costas. Cosa que no ocurre en el SECLO. En el SECLO tenés todo lo que son notificaciones, todo eso es gratuito. Y sí está marcado cuánto cobra el conciliador en el caso de acuerdo. Sí está marcado y generalmente está marcado en el acta. No, en ese caso, sino porque, a ver, estaríamos en una situación completamente discrecional, no, está regulado. Yo después lo voy a buscar y se los voy a decir la semana que viene. Ahora no lo tengo a mano, pero creo que está cargado en el aula, pues estaba bastante completo el ciclo. Pero es interesante, y si no, se los voy a traer. Y el abogado generalmente cobra el pacto de cuota litis que termina con el cliente. Después, si quieren, hablamos un poco más del pacto de cuota litis. Porque creo que es un tema interesante el tema de los honorarios. Bien, no regalen nunca su trabajo. Sí, Joel, decime, por favor. Sí, profe, le consulto. ¿Hay alguna estadística o algo si la mayoría de los casos donde interviene el SECLO son casos exitosos o la mayoría lo toman como una instancia previa que hay que cumplir y avanzamos con la demanda? Es interesante la pregunta. Mira, la verdad que no lo sé, tendría que averiguarlo.
pero yo lo que te puedo decir es que en su momento el SECLO fue muy resistido tanto con la mediación civil, porque imagínate, nosotros tenemos el artículo 18 de la Constitución Nacional, y a esto no es que estoy desvariando, sino que ahí te voy a contestar. El artículo 18 de la Constitución Nacional habla del libre acceso, la debida defensa en juicio, ¿no? Habla del libre acceso a la justicia, habla del acceso a un juez natural, y lo que se discutía, a mí me tocó empezar a estudiar en el año 2002, y piensen que tanto el SECLO como la ley de mediación civil, creo que son entre el 93 y el 95 son las leyes, estaban muy fresquitas, con lo cual fue un sistema muy resistido. Ambos, porque se mandaron al mismo tiempo, tanto el SECLO como la mediación civil, se mandaron al mismo tiempo, y el objeto justamente de la ley era bajar el nivel de litigiosidad, tanto en el fuero civil como en el fuero laboral. ¿Se logró? Yo creo que sí, porque hoy, al día de hoy, estamos hablando casi 30 años después, hoy no se discute el SECLO, ¿me entendés? Como, por ejemplo, se siguió discutiendo las comisiones médicas, que sí se siguen discutiendo. Y las comisiones médicas tuvieron por lo menos 3 o 4 modificaciones, el sistema de comisiones médicas, y el SECLO, la verdad, que sigue con la misma ley. Se le hizo alguna modificación ahora con el tema de la virtualidad, se le fue tocando alguna cosa, se le siguen criticando algunas cosas, pero la verdad que el sistema funciona. Tiene un montón de cosas mal, ¿eh? O sea, acaban de gritar un gol, no sé quién. Profe, yo creo que es un poco también a veces la desesperación de la persona que se quedó sin trabajo, que no tiene plata y quizá a veces prefiere arreglar en el SECLO y no llegar a una instancia mayor que por ahí puede tardar 2, 3 años. Muchas veces yo creo que por olvídate. Olvídate, yo estoy totalmente de acuerdo y les va a pasar como abogados que a veces hay una frase que uno puede estar de acuerdo o no, pero a veces es mejor un buen acuerdo que un mal juicio, ¿no? Con lo cual, y a veces también se van a topar con, tanto con clientes que no quieren arreglar de forma absolutamente, no, yo no quiero agarrar, los quiero hacer pomada por esto, y se van a topar con colegas que tampoco van a querer arreglar. Y chicos, hay que ser más flexibles, porque yo les puedo asegurar que estar pleiteando durante años y años, y para cobrar realmente una cifra muy inferior a la que uno se había ilusionado en su momento, es muy frustrante. Y la verdad le va a pasar a veces que incluso les van a ofertar y uno no va a agarrar y pensando, y claro, es mejor pájaro en mano. Tómenlo de esta forma. También depende de la situación, ¿eh? A veces uno está muy seguro y si uno tiene un caso, por eso también esto es práctica profesional, no son todos los casos iguales. ¿Bien? Profe, ¿usted escuchó el caso de Maru Botana? $50.000 a una empleada. Tuvieron que arreglar $50.000 con una empleada. Ahí Yo lo único que sé es que yo una vez probé el 1000 hojas de Maru Botana y era incomible de lo duro que estaba ese hojaldre. ¿Qué pasó con Maru Botana? ¿Qué me dijiste? No, que ellos tienen una cadena y parece que el que maneja todo es el marido. Y bueno, medio que se sobrepasó con una de las empleadas, fueron no sé si fue en juicio o en SECLO que se arregló, pero fueron $50.000. ¿Se sobrepasó a nivel de manos? Claro. Y bueno, y de $50.000. Dejó cruda la miroja, profe. ¿Cómo no agarré ese juicio yo? Mamma mía, bueno, $50.000. ¿Y ahora cómo sigo con esto? Bueno, a ver. Bueno, chicos, ¿vieron? Hay que aprender. Estén merodeando ahí la zona de Maru Botana y cuando ven que sale a las empleadas denle tarjetita. Bueno, a ver. No vayan a comer allá. O vayan y déjenle tarjetas a los empleados. Si necesitan un abogado, acá está. Sonó muy mal eso. Bueno, a ver. Entonces, a ver, más allá de eso también, el SECLO tenía sus críticas. Ahora estamos mucho con la virtualidad. También el SECLO, también para que entiendan, es un expediente que se forma, que es el sistema GDE, que es el que utiliza la Administración Pública a nivel nacional. Es, por ejemplo, el que utilizo yo en los expedientes de salud. Cuando hablemos más de derecho administrativo, vamos a hablar de lo que es el GDE, que es el sistema de gestión digital, de expediente
expedientes digitales. Se arma todo un expediente en base a lo que te pedía el sistema originalmente en el reclamo, las actas de audiencia, posteriormente se suma si hay un acuerdo, hasta que finalmente hay una resolución dentro del sistema GDE, firmada por cuál es el ministro de Trabajo, vamos a llamar, en realidad secretario, y lo homologa o no, o hace algún tipo de informe con algún tipo de críticas o impugnaciones al acuerdo. En el acuerdo lo que se busca es que, por ejemplo, no se acuerde por un salario menor, o mejor dicho, que la indemnización no sea menos que un salario mínimo vital y móvil. Eso es una de las cosas que se piden, por ejemplo. O que no sean absolutamente violatorias de la legislación hacia el trabajador. Porque también es muy común que la empleadora lleva al trabajador de la mano con un abogado que le pone a él, y bueno, son cosas que van a suceder. Como también, y para ponerme un poco también del lado del empleador, porque también está bueno que ustedes se pongan las dos campanas, también es muy común que haya aventuras jurídicas y que de golpe, como el SECLO es gratuito, que esto es una de las críticas que se le hace, como el SECLO es gratuito en el sentido de que no hay que pagar ninguna tasa o impuesto, como sí sucede con la mediación civil, o ninguna costas, directamente se inicia cualquier cosa, incluso cosas que están fuera de la jurisdicción. Entonces me parece que en esos casos sí yo estoy de acuerdo que es malgastar los recursos del Estado y que debería haber una tasa o un mínimo impuesto para iniciar. Y aún así, profe, no hay un índice como se ha querido tratar de instalar estos últimos 2 años, donde se ha dicho que del abuso de la industria del juicio, ¿sí? Los índices siguen siendo bajos hoy de trabajadores que reclaman, ¿no? Eso también hay que decirlo. No sé quién habló recién, chicos. Yo, profesor, quién Pablo. habló recién. Pablo, perfecto, Pablo. Mira, Pablo, yo te lo digo claramente, industria del juicio existe, pero con los accidentes. O sea, no hay nadie que haya pisado el fuero laboral o de tribunales y no sepa que hay industria del juicio a nivel de accidente de trabajo y de accidentes en la vía pública. Los accidentes civiles también. Bien. Están metidos los abogados médicos, están metidos los áreas siniestros de las ARTs, están metidos los médicos, bueno, es un desastre y no hacen nada para combatirlo. Yo he visto montar estudios de la nada y los he visto desmontarse. Bien. Y no hacen nada, así es tal cual, con los seguros. Ahora, habiendo dicho esto, en cuanto a... por eso yo cuando digo que están a punto de ingresar a una selva, chicos, es una selva, lo que se les viene, no es el abogado de Lincoln esto, no es... esto es más parecido a Better Call Saul. Profe, yo hago siniestros. Por eso sé lo de las mediaciones. Bueno. Es terrible, bueno, sí. ¿viste? Entonces, ¿viste? No estoy mintiendo lo que digo. Entonces, ahora, habiendo dicho esto, no hay industria de juicio del despido. No lo hay. ¿Por qué lo digo esto? Porque les va a pasar, y esto no deja de ser práctica profesional, les va a pasar que van a tener que estar horas hablando con el cliente. Por ejemplo. Sí, a ese punto me refería yo, profe. Es muy común. Es muy común. Laboral. Ahí voy, Samira. Es muy común que venga un cliente que tal vez es un amigo, que en un asado, que les dice... Lucas, mirá, me quiero ir, no aguanto más a mi jefe, quiero ver la forma de irme con una indemnización. Eso es distinto a una industria, es distinto. Entonces, en ese caso, uno se pone a hablar con el cliente. Bien, porque una industria es algo sistemático, ¿no? Esto es un caso que uno ve la forma de básicamente ver cómo puede sacar un rédito el trabajador. Yo les puedo asegurar que es muy difícil que el trabajador esté en blanco, tratar de iniciar una demanda laboral. Es muy difícil. Te diría que es muy difícil. Si el trabajador está en blanco, es muy difícil. Y a veces pasa también que es el trato que recibe el trabajador, que eso es otra cuestión. Pero a veces el trabajador no tiene ganas de hacer un juicio porque lo trataron bien, o había respeto. A veces hay falta de respeto, en la mayoría de las veces hay falta de respeto, y la mayoría de las veces el trabajador está mal registrado. Por algo acaban de tiraron la estantería de las legislaciones de las multas del trabajo sin registrar, por algo lo hicieron, chicos.
No es que buscaron un sistema o sacaron una moratoria para que pongan en blanco a los trabajadores. No, chicos, desapareció el sistema, no hay multas. Por eso le digo, también es raro que no haya una multa por trabajo en negro. En algún momento va a haber algo, más tarde que pronto, o en algún momento, dentro de 5 años, va a haber algo. Habiendo dicho esto, redondeando la idea de lo que estaba diciendo, supongamos, ¿no? Empiezo a hablar, bueno, a ver qué pasa. Listo, como pasó el caso de Gustavo, el caso del telegrama. Tiene falta de registración. Listo, vamos por ahí. Después tengo que sentar 3 testigos que por ahí me declaran mal. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, no es fácil. Por eso es una falacia absoluta cuando hablan de la industria del juicio del despido. Es alguien que no sabe de lo que está hablando. Obviamente, si el abogado de Techin sale a hablar de la industria del juicio de despido, es porque Techin tiene 1000 empleados y le meten 500 juicios. Pero es por la cantidad de volumen de trabajo que tiene. No es porque haya una industria de juicio de despido. O sea, sí, repito, y para también que no me tomen... Obviamente yo amo el derecho laboral y lo voy a defender, pero tengo que reconocer que hay una industria de juicio de los accidentes de trabajo. Nadie lo puede negar. Pero tampoco han hecho nada para combatirlo. El colegio de abogados no fue a buscar a los abogados que inician 3 veces la misma demanda o más, y yo lo vi con mis propios ojos, ves 10 demandas iguales o 10 demandas iguales por el mismo accidente. No, chicos, tenés que iniciar una demanda en el colegio de abogados y en todo caso va a la justicia penal. Bueno, Ítalo, eso es otra cosa también. Yo en su momento siempre abogué porque haya un módulo de psicología en las carreras. Me parece a mí que hay incluso materias que se terminan superponiendo unas con otras y sería interesante que tengamos un módulo de psicología porque a veces realmente uno le está haciendo terapia al cliente y uno no queda bien, uno tiene que tener las herramientas para bajar también, pues estamos trabajando, O sea, nosotros estamos trabajando, nosotros nos vamos a la oficina y tenemos que seguir con nuestra vida. Entonces, sí, no, olvídate, Martín, el derecho de familia es brutal. Y también, Samira, decime, por favor, decime, perdón que te dejé colgada, disculpame. Buenas tardes, profe, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Buenísimo. Lo que le quería preguntar, que llegué tarde y tal vez ya habían hablado a esto, es sobre el final oral. Disculpe, nada que ver con lo que estamos hablando. Si debíamos dar un tema en particular y luego desarrollarlo o hacer tipo coloquio. Mirá, Samira, va a ser un coloquio. Bien, yo ya lo que había dicho es que dependiendo bien cómo sea el sistema, traten de organizarse entre ustedes para que no estén todos anotados la primera fecha o la última. Les pido, por favor, encarecidamente que traten de ser más equitativos. Creo que son 60, divídanse en 20, 20, 20. Y a medida que pasen las fechas, los voy a ir llamando o les pido conéctense. Se van conectando de 3 o 4 personas. Después vemos si lo hacemos alfabéticamente según la lista o ustedes lo determinan ustedes quiénes se conectan, no hay problema. Y va a ser un coloquio. Bien, va a ser un coloquio donde yo les voy a preguntar temas de la materia. Por ahí también va a surgir, sería interesante que cada uno hable de la jurisdicción propia de cada laboral de cada uno, que hagan un breve trabajo investigativo, digámosle. Tampoco les pido algo, sino algo breve para que más o medianamente podamos conversar. Sí, decime, Verónica, por favor. Una consulta, por ejemplo, la empresa FATE que quebró, todos los trabajadores adentro, ¿eso no les trae causas penales después? Porque es como, no sé, como que están usurpando. ¿Después ellos podrían desligarse de eso e ir, por ejemplo, al SECLO y arreglar o no? Porque ahora ya tienen una causa o ya se agrava y van todos a juicio. De FATE. Vos me estás hablando de la usurpación de FATE. Claro, cuando se meten todos los trabajadores en un predio privado. Con provincia. Lo que pasa en esos casos, te digo lo que ocurre. En esos casos yo te digo lo que ocurre. Claro, lo que dice el compañero que es provincia, pero ahí vamos. Lo que ocurre en los casos de las usurpaciones se convierten en, vamos a hacerlo de esta forma. Una empresa, se van, desaparecen los dueños de la empresa, ¿no? Y de golpe tenemos
100 empleados que deciden tomar la empresa y seguir trabajando con las herramientas, con seguir utilizando, y se creó lo que es una cooperativa. Para llegar al punto de una cooperativa, tiene que intervenir, hay un juez laboral que se hace un juicio donde se determina que hay un crédito laboral para los trabajadores, o que en definitiva va hablando mal y pronto que se fue el empleador y no les pagó. Entonces hay un crédito laboral. Entonces lo que se busca también es que demostrar que tomando lugar la propiedad y las herramientas de trabajo, de alguna forma están cubriendo la indemnización que no les pagó el trabajador. Al revés, el empleador. Lo estoy explicando muy rápidamente. Pero también para funcionar como cooperativa tienen que tener la autorización de la Inspección General de Justicia, o sería también la Secretaría de Comercio de la Provincia de Buenos Aires, que les tiene que dar la habilitación para funcionar, porque tienen que tener un quit. Y también van a ver que pasa que va a haber cooperativas que van a tener juicios también, juicios laborales, es muy común también, que después los trabajadores le hagan juicio a las cooperativas. Y sí, si nos ponemos del lado de la contraparte, de la ex patronal, seguramente los va a querer desalojar. Hay juicios muy largos respecto de esto. Sí, seguro, Italo, pero ahí no me quiero meter porque no estoy tan seguro, y en su momento debe haber, porque era muy común, lamentablemente post 2001 fue muy común, y hay muchas pymes que se montaron en base a eso, e incluso después hay cooperativas que se vendieron a capitales privados, se reconvirtieron. Nada, vamos a ver qué pasa. En el caso de FATE lo veo muy difícil, porque es gigante FATE, es gigante. Entonces no creo que puedan hacer una cooperativa, y seguramente los terminen desalojando. Pero bueno, habiendo dicho esto, estoy diciendo lo que me están poniendo. En el caso de Sancor, lo que pasó fue que, y ahí, chicos, no voy a decir una cosa por otra, porque el tema de las materias primas, de la viabilidad del producto, hay un montón de cosas que lamentablemente no. Sé también que tiene que intervenir un juez. Si hay, por ejemplo, a veces pasa que hay una quiebra o que hay un concurso preventivo y el propio juez comercial, saltamos dentro de lo que es en otra órbita. El juez comercial les da como la posibilidad de que puedan hacerse cargo a los trabajadores, el síndico, ¿no? Le dice, bueno, a ver, háganse cargo de esto. Qué sé yo, es muy, porque también en el caso de las cooperativas, a mí, ¿no? El abogado de la parte demandada puede decir que están usurpando propiedad privada. Entonces, por más que haya un crédito, hay una serie de cosas que muy discutibles. Sobre todo cuando hay lo que es una quiebra, donde, para que lo digo rápidamente esto, cuando hay una quiebra, una cosa es igual tiene que ver lamentablemente con laboral, porque esta es otra cosa, chicos, que lo voy a decir. Esta fue una clase así de verdades crudas, de crudas realidades. Se la pasan manoseando la legislación laboral, los derechos del trabajador, se la pasan manoseándolos, pero no modifican la ley de concursos y quiebras, chicos. No modifican la ley de concursos y quiebras, y no modifican la ley de sociedades. En la República Argentina, está bien, la ley de concursos y quiebras está modificada, pero en realidad lo que se hizo fue, en realidad se la derogó, pero se le incorporó al Código Comercial, Civil y Comercial. Yo a lo que me refiero es la legislación, ¿no? Los articulados. El sistema de articulado, tanto de concursos y quiebras, como la ley de sociedades, que en realidad yo me estaba refiriendo a la ley de sociedades, está construido para el vaciamiento de las empresas, que es lo que está poniendo Martín acá, y para la insolventación. O sea, hay estudios contables y jurídicos que están construidos para que la persona se insolvente. Después, si se hace de forma absolutamente, vamos a llamarlo, irresponsable, y le van a pedir plata, y hacen figurar plata, que le prestó plata a dos viejas para comprar un departamento Caballito, eso es otra cosa. Pero les puedo asegurar que hacen magia, hacen magia con estas cosas. Entonces, esto solamente quiero decir. Se meten con el derecho de los trabajadores, bien, que está bien, la ley estaba anticuada, había que modificarla, había un montón de cosas. Yo también he hecho parte demandada, había cosas injustas, yo estoy completamente de acuerdo y seguramente nos pongamos de acuerdo.
pero yo quiero que piensen en esto. Se meten siempre con eso, pero no se meten con la ley de concursos y quiebra y la ley de sociedades, que es muy fácil insolventar una sociedad. A mí me pasó, perdonen, me pasó, hoy muy autorreferencial hoy, en muchos juicios, que uno le está haciendo juicio a una empresa, y la empresa en medio del juicio se insolventa y cambia de nombre. O sea, cambia de nombre. O sea, uno le está haciendo juicio a Zapato S.A. y de golpe el Zapato S.A. vaciada y aparece otra sociedad con la misma gente, con el mismo objeto, con el mismo que sigue con el mismo lugar físico, con los mismos empleados y se llama La Zapatilla S.A. Y ahí, chicos, van a quedar gritando al viento como el abuelo Simpson en la nube, chicos. Les puedo asegurar que les va a pasar. En medio del juicio, o sea, un hecho nuevo. Uno lo plantea. Pero ahí hay continuidad económica. En la ley de quiebras funciona. Si tienen las mismas. Pero la ley de un montón de fallos con eso. Hay fallos, pero depende del juez que te toque. No es tan fácil. A mí me ha pasado, yo he intentado remontar un montón de veces. Miren, lo peor que les puede pasar, como parte actora me refiero, es de golpe enterarse que hay una quiebra en medio de un juicio. Chicos, ahí encomiéndense a Dios y al Buda, a lo que sea que le recen, porque encima tienen que saltar. Yo antes incluso lo daba, cuando la materia era solo de derecho laboral, yo les enseñaba cómo se tenía que presentar a acreditar un crédito laboral en vía comercial. En vía, sí dije bien, en lo que era un juicio, un juzgado comercial. Porque te tenés que presentar a la quiebra para que te acrediten el crédito, que es un crédito especial, y después te verifiquen el crédito, perdón. Y además ahí ya el beneficio de gratuidad se definí, entonces tengo que iniciar el beneficio de utilidad sin gasto. Un chino, sinceramente un chino. Y después, cuando tengo verificado el crédito, a rezar que no aparezca la FIP, no aparezca un acreedor hipotecario, porque no cobro más. Pero lo que yo voy a ver con esto es que cuando hay una quiebra o cuando hay un concurso, el concurso en realidad es un plan de pago, vamos a llamarlo. Uno se concursa, dice, tengo esta cantidad de acreedores, tuve este problema, y lo que se hace es, se pone un síndico que arma un plan de pago en base a lo que, para ver si puede sanear a la empresa. Si no se puede sanear, se va directamente a la quiebra. Y la quiebra lo que se hace es, se separa el patrimonio, que es uno de los atributos de la personalidad, el patrimonio de la persona física o jurídica, viniendo el caso, se separa la distribución de ese patrimonio, ¿bien? Y se pone un síndico que lo va a administrar a los efectos de alguna forma, justamente lo va a liquidar hasta que va pagando todas las deudas que tenía hasta ese momento. O todos los que se fueron presentando. ¿Bien? El problema con esto es que si yo me presento y hay todo un sistema de acreedores, del acreedor especial, el acreedor laboral es un acreedor especial, pero a su vez hay acreedores que tienen más prevalencia, como por ejemplo los acreedores hipotecarios, el Estado, o sea, presenta la FIP o el ARCA, chicos, y ya está, no cobra nadie. Entonces, hasta que llego en la cola, imagínense una enorme cola, y yo con un plato, para que me pongan un poco un plato de sopa, llego, no hay más sopa. ¿Entiendes? Habiendo dicho esto, tenemos tiempo. En mi caso yo estoy cursando concursos de quiebra, algunos de acá también. Sí, todo lo que dijo recién nos toca estudiar eso. Sí, tuve una actividad y tenemos que presentarnos también ante el síndico para verificar. Bien, y después el tema de justo estamos viendo, el tema de los laborales también. Sí, es un quilombo. ¿Viste? ¿Y por qué te digo esto? Porque yo lo viví esto. Esto lamentablemente lo van a vivir también. Esta vez me pone Martín. Pero la jurisprudencia, a ver, lo primero, chicos, y más o menos para también, yo los estoy formando como abogado, estoy en práctica forense, lo más importante es la Constitución y las leyes. Nosotros, la ley escrita, ¿bien? Gracias, Yamil.
Cualquier duda que te pueda sacar la hago, pero tengo que hablar también de los temas de la materia. Pero el derecho comparado se puede aplicar, está dentro de por ejemplo, lo que es el principio de equidad que tiene el juez, que en laboral está muy presente. El principio de equidad es un órgano recto, es un principio ordenatorio mediante el cual el juez, cuando considera que la aplicación de la ley muy rígida o puede llegar a afectar a alguna de las partes, se puede apartar de ella. Y también, ya sea, puede aplicar derecho comparado, porque considera que hay alguna laguna, bueno, ya lo digo, apartarse un poco de la ley, pero tiene que tener cuidado porque puede recaer en abuso del derecho, que es la limitación que tiene. En materia laboral lo van a ver mucho, y también en previsional o familia, y el juez generalmente, ¿qué van a ver? Que en la sentencia va a decir, no habiéndose probado, según las probanzas de auto, no habiéndose acreditado los hechos denunciados en la demanda, pero no obstante, algo particularmente así, no faltándole razón al actor al momento de reclamar en cuanto al derecho, como diciendo, tenía derecho pero no lo puedo probar, el juez ¿qué va a hacer? Quizás no le va a aplicar las costas al actor, no le va a aplicar el principio de la derrota. Bien, lo que va a hacer es, va a prorratearla las costas, o va a hacer costas por su orden, que eso implica que cada parte le va a pagar a su abogado, y los peritos se le paga 50 y 50, ese tipo de situaciones. Bien, pero esto es muy, muy restrictivo. Bien, el juez no puede, por ejemplo, de golpe tomar decisiones por fuera de lo que piden las partes, o por fuera de los hechos. Las partes, me refiero a la parte actora y la parte demandada, porque sería romper el principio de coherencia procesal. O sea, bien, y automáticamente si rompe el principio de coherencia es absolutamente apelable y seguramente se le va a dar vuelta a la sentencia. Además de que eventualmente lo podrían llegar a hacer algún tipo de juicio en el Consejo de la Magistratura, lo podrían llegar a enjuiciar. Porque está faltando a sus deberes como juez de ser un tercero imparcial. Para que entiendan, romper el principio de coherencia sería, por ejemplo, que el juez llame a un tercero porque considera que de las probanzas de autos apareció un tercero, pero nunca nadie que fue llamado. O sea, estoy hablando de una persona que no fue llamado ni por la parte actora para que sea demandado, ni por la demandada como un citado en garantía, una decisión arbitraria del juez, o que de golpe se trata de un despido y el juez considera que los hechos de autos, por ejemplo, termina aplicando una multa por accidente de trabajo, si no se pidió. ¿Se entiende lo que digo? O de golpe aplica una que no se pidió. Bien. No confundir con el principio de iuria. El debido proceso nada que ver, ¿no? Todo tiene que ver con el debido proceso. Todo tiene que ver, porque este principio que te estoy diciendo yo, esta limitación del principio de equidad que tiene el juez, ¿bien? La limitación de que el juez no puede abusar de este derecho, y el principio de coherencia también, tiene que ver justamente con la garantía de vía de defensa en juicio. Porque yo tengo que tener los elementos para poder defenderme. ¿Se entiende lo que digo? Por eso también, cuando vimos los elementos de la demanda, el demandado, perdón, discúlpenme, la parte actora tiene que desarrollar los hechos detallados, de forma detallada de la demanda. Y el derecho lo tiene que expresar sucintamente. Porque la parte demandada, además de que el juez tiene que saber, básicamente, tomar conocimiento y entender de lo que está sucediendo, si está bien aplicado o no el derecho, la parte demandada tiene que tener todas las herramientas necesarias para poder defenderse. ¿Bien? Bueno, chicos, yo creo que la clase ha quedado interesante, más allá que se han abierto muchas puertas y ventanas, pero por lo menos hablaron de un montón de cosas y la semana que viene sí nos vamos a dedicar, nos vamos a zambullir en lo que es la ley de trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Solo diré esto, antes ya no se me vayan, voy a decir dos cosas nada más. Cuando se llega al acuerdo del SECLO, bien, el acuerdo del SECLO va a tener dos efectos, que es cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Cosa juzgada y fuerza ejecutoria.
son los mismos efectos de una sentencia. ¿Por qué es esto? Porque hay veces que, de forma, vamos a decirlo, la administración de justicia es la jurisdicción propia del Poder Judicial. O sea, la jurisdicción es la función judicial propia del Poder Judicial y es natural del propio Poder Judicial. Pero hay veces que se delega esta facultad. La explicación en su momento fue que, ya termino, piensen tranquilos. La explicación en su momento fue que era para reducir, ya lo dije, la litigiosidad que había en el fuero laboral y en el fuero civil. Por eso se crearon estos órganos administrativos, que son el SECLO y la administración, y la mediación civil y el COPREC, que yo lo doy cuando doy derecho del consumidor, es lo mismo, que en realidad es una facultad delegada, es una facultad prestada a la administración pública para administrar justicia, resolver un conflicto, pero tiene una salvedad, que es a los efectos de respetar esto del artículo 109 de la Constitución Nacional. La salvedad, ¿cuál es? Que todo acto administrativo, y esto sí tiene que ver con la materia, porque lo vamos a volver sobre esto, todo acto administrativo es revisable judicialmente. ¿Bien? Esto sí todo tiene que ver con la materia. Pero esto también, porque lo vamos a ver, todo acto administrativo es revisable judicialmente. Entonces, un acto del SECLO que yo considero que me es lesivo para una de las partes, bueno, me puedo presentar judicialmente y pedirle al juez laboral que lo deje sin efecto. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Bueno, chicos, además de que la cosa jugada... del tema de los trabajadores de casas particulares, que es el que tenemos que entregar. Pero es el martes que viene tenemos que entrar a la actividad. La semana que viene te voy a dar una clase magistral del servicio doméstico. Sí, pero si tenés alguna duda, me mandás la actividad. Mandame un mail, Alejandra. Mandame un mail. Mandame un mail y con la duda que tengas. Perfecto. ¿Quedamos así? ¿Listo? Sí, bien. Gracias. Llegamos a un acuerdo. Decime, Diana, por favor. No, justo también iba a hacer una pregunta sobre el tema de la demanda por el tema del servicio doméstico, pero le mando un mail también. No, pero haceme la pregunta igual, dale. Yo, con el tema de la liquidación, no sé si poner solamente tipo los ítems y conforme qué artículo o explicar por cada ítem, tipo el por qué corresponde que le paguen tal cosa. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí, hacer una liquidación. La liquidación vos tenés que ir poniendo los ítems. Vamos a decir rápidamente. Claro, yo puse los ítems. Vamos a decir rápidamente. Una de las cuestiones que pide la ley de servicio doméstico, y acá les pido que tengan cuidado, bien, es porque acá estamos con otra ley, que si bien tiene de fondo la ley a la LEO, si bien tiene de fondo la 18345, tiene sus propias particularidades. Entre ellas, hay que presentar pruebas, es obligatorio presentar la prueba, bien, y por otra parte, hay que hacer una liquidación, bien. Ahora bien, la liquidación que tienen que hacer es más breve, solo admite antigüedad, bien, es parecido al cálculo, es igual al 240, bueno, no sé si ahora es el 245, al viejo 245 que era un año por fracción de 3 meses, o por fracción superior de 3 meses se cumple un año. O sea, si el tipo trabajó 4 meses, se cuenta un año. Si trabajó un año y 4 meses, trabajó 2 años, ¿bien? Bueno, ahí Martín lo dice. Y también tengan en cuenta que se aplica, hay una multa que tiene por trabajo sin registrar, o sea, no es que todo el rosario de multas que teníamos en la justicia laboral, es una liquidación más achicada, más ajustada. Se aplica una multa, que creo que son equivalentes, ahora estoy hablando de memoria, pero búsquenlo, pero es equivalente a 3 salarios, a ver si lo tengo acá, aguárdenme. La única multa que yo encontré dice por el artículo la del 7. despido nomás. Exactamente, eso es lo que tenía por acá. Acá lo tengo. Tienen la liquidación, estamos hablando de la ley de la 26844. Anotá, sí. Alejandra, anotá. Anotá, Eve. Estoy anotando. Es la ley de indemnización por antigüedad.
¿bien? Que es un sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. Es el mismo criterio, vamos de vuelta. Es un sueldo por un año trabajado o fracción superior de 3 meses. Es el mismo criterio que la LST. O sea, que cuando uno hace indemnización, la famosa indemnización por antigüedad, ¿bien? O sea, si la persona trabajó 10 años y 4 meses, trabajó 11 años, ¿bien? Si trabajó 10 años y 2 meses, trabajó 10 años y se calcula la fracción de los 2 meses. Pero no vamos a entrar ahí, ¿bien? Antigüedad. Preaviso. El preaviso se cuenta. El preaviso es de 10 días. Le tendrían que dar a la persona, cuando la echaron, le tendrían que haber pagado un preaviso. 10 días si tiene una antigüedad menor de un año. Y de un mes, si es mayor a un año. Ahí, cuando dice un mes, sería la referencia al sueldo entero, digamos. Exactamente. Estamos hablando de Porque yo entré en duda porque dije, en mi caso, como yo lo planteé, porque yo ya hice la demanda, no se la mandé todavía porque tenía estas dudas, que trabaja 3 días a la semana. Y la ley dice 30 días, dice un mes, y ahí yo no sabía si eran 30 días trabajados o 30 días de corrido que formarían el mes. Acá, cuando hablamos de lo que sería una demanda laboral, ahí voy, Simón. Cuando hablamos de una demanda laboral, generalmente depende de la antigüedad y se multiplica el preaviso si tiene mayor antigüedad, 5 años. Acá no habla de eso, se le da pago un sueldo a la trabajadora, o generalmente es una mujer, a la trabajadora. Bien, entonces eso para que sepan los rubros indemnizatorios. Preaviso, después tenemos integración, después ya entra lo que es los rubros obligatorios. Dame un minuto. Integración por medio de despido. Claro, estaba viendo el tema de la multa de trabajo sin registrar, ahora dónde lo tengo. El artículo 50. No, la clase que viene. Sí, ¿lo puedes leer el artículo 50? ¿Lo tenés a mano? ¿Me haces esa gauchada? A mano la verdad que no, yo porque puse que es el que establece que se duplicará el monto de la indemnización del despido que estipula el artículo 48. Creo que son sí, si lo pueden tener a mano y lo leen, me harían una gauchada muy grande, les agradecería. Agravamiento por ausencia y o deficiencia en la registración. La indemnización prevista por el artículo 48 de esta ley o las que en el futuro la reemplacen se duplicará cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no estuviera registrada o lo esté de modo deficiente. Bueno, entonces habla de que se multiplica la liquidación. Es muy clara cómo se... O sea, es bastante claro de cómo se calculan los rubros, la liquidación, y son chiquitos, no son tantos. Después tienen las vacaciones proporcionales. Esto en online los van a sacar, no me voy a meter en cómo se calculan. Si quieren lo hacemos, en algún momento, si quieren, lo que podríamos hacer, si les interesa, podríamos hacer una liquidación paso por paso, si quieren. Podríamos hacerlo. Es más, lo vamos a hacer, no la semana que viene, que quiero hablar más del sistema pero sí quiero una clase, dedicarnos a hacer una liquidación laboral y hacer una liquidación también de este tipo de sistema de servicio doméstico. Bien, por lo menos ya que somos práctica profesional, vamos a practicar. Bien. Entonces, tenemos la antigüedad, preaviso, integridad de estamos hablando de las que valen para este sistema. La integración del mes de despido. La integración del mes de despido, ¿qué implica? Que si a mí me echan la primera quincena, me tiene que pagar me tiene que pagar todo el mes. Bien, o sea, implica eso. Es lo que me falta para completar el mes. Bien. Las vacaciones proporcionales. Las vacaciones proporcionales se aplican, esto se calcula igual que en lo que sería la LST, que se calcula cuánto le faltaban, las vacaciones que le faltaban y no se tomó, y básicamente se las tienen que pagar. El saque proporcional, que es el aguinaldo, es el 13º sueldo, bien, que se calcula. Los salarios adeudados, o sea, es básicamente si le debían algún tipo de
de salarios, horas extras si corresponde, estos son lo que se llama rubios obligatorios. Bien. Entonces, lo importante es antigüedad, se paga preaviso y se paga en el caso de trabajo sin registrar o falta de registración. No dice la legislación, no pone, no hace distinción de si estaba mal categorizados, la antigüedad. No, habla directamente de una multa que multiplica la liquidación. Esto es lo que yo me refiero a, por ejemplo, si eliminaron toda la legislación de multas, pero por lo menos hubieran creado una multa que la reemplazaba. O sea, hubiera sido menos grave que esto, que no tenemos nada, por ejemplo, a nivel laboral. Y también esto implica que tenés un trabajo, la relación de trabajo base, hoy no tiene multas por trabajo en negro, pero sí lo tiene un trabajo especial, como era el servicio doméstico. Bueno, no me quiero empezar a ver el estatuto del peón rural, porque seguro que va a tener más derechos que la relación de trabajo normal. Sí, decime. Si se duplica, Decime, hace referencia a si, por ejemplo, es 200.000 pesos la indemnización por antigüedad, son 200.000 pesos más. Así sería. Exactamente. Si son 200.000 pesos la indemnización por antigüedad, son en global 400. Bien. Profe, una consulta. Con el tema del preaviso, disculpe. Si se avisa con antelación, ¿no se paga el preaviso? Exactamente. Lo que pasa es que quienes discuten el preaviso te van a decir que vos le estás avisando a una persona un mes antes que la vas a despedir y la persona cómo te va a trabajar. Claro. Eso es quienes discuten el preaviso. Los que lo defienden te van a decir que estás avisando para que se busque un trabajo. ¿Bien? Sí, que en la práctica se paga. Que hay que darle 2 horas por día de la jornada de trabajo para que busque otro trabajo mientras dura el periodo de preaviso. Eso, la verdad que eso en principio, en realidad lo que se hace es que si vos tenés una persona, ya estamos dentro de lo que es trabajo principal, de esto no es servicio doméstico. Si vos tenés una persona que le estás preavisando que la vas a echar, lo que se hace es otorgarle media hora para que se vaya media hora antes para que se pudiera buscar trabajo. Pero no se hace generalmente. Como no se paga el preaviso, ¿por qué? Porque vas a tener una persona un mes que, salvo que realmente sea muy organizado y la empresa esté cerrando, tiene que ser algo muy civilizado. ¿Se entiende? Es muy raro que vos tenés a Cacho que está muy disconforme y lo querés echar y... a ver, también es cierto que cuando vos echas a una persona con causa, no pagás el preaviso. ¿Bien? O sea, igual me estoy metiendo en un berenjenal, pero no los quiero confundir. Pero vamos a hacer una liquidación en clase. Sobre todo cuando ya terminen bien los plazos para que inicien todas no estén tan con la carga de todas las actividades. Me interesaría que hagamos una liquidación en clase y lo vamos viendo y lo discutimos. Por último, voy a decir, cuidado con la actividad, la demanda por un lado, cuidado con la demanda, cuidado también con el caso práctico que tienen que resolver, porque, a ver, la ley de servicio de casas particulares, perdón que le diga servicio doméstico, pero se llamó así toda la vida, me cuesta, entiendo por qué se le sacó el nombre, pero me cuesta llamarla de otra forma. A veces hay una delgada línea donde cae dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo. Bien, ¿por qué es esto? Porque para que sea este sistema particular especial, bien, la persona que realiza tareas de limpieza, cuida a una persona, realiza tareas de mantenimiento, de cocina, bien, esas personas tienen que estar trabajando justamente en una casa particular. Y lo que dice la ley, que lo toma del viejo decreto anterior, es que el trabajo de esta persona no tiene que tener un rédito económico. Bien, esto es absolutamente discutible porque hoy la gente trabaja home office, hay un montón de gente que tiene, no me sale la palabra ahora,
¿cómo se llama? Bueno, tienen muestrarios en la casa, ahí, ¿no? Showrooms. Bien, tienen showrooms. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si yo hago tarea de limpieza en un comercio, no es la ley 18844. Ahí queda dentro de la ley laboral normal. ¿Se entiende? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, limpieza, o hago mantenimiento de una casa, y con esto termino y lo explico mejor la semana que viene, de forma más desarrollada, pero para no dejarlos colgados. Si yo trabajo, hago tareas de limpieza o tareas de mantenimiento, una casa donde funciona, por ejemplo, un consultorio psicológico o un estudio jurídico, entra dentro de la ley de contrato de trabajo. La clave para que se trate de servicio doméstico o servicio de trabajadoras y trabajadores de casas particulares es que no tiene que estar, no, o sea, tiene que ser un domicilio particular. ¿Se entiende esto? Y en dicho domicilio particular no tiene que funcionar un comercio. ¿Se entiende? Eso es la clave para entenderlo. Hay una delgada línea, por eso también tiene su complejidad. ¿Bien? Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta antes de finalizar? En caso de que se desapruebe alguna de la actividad, se puede rehacer, ¿verdad? ¿Cómo? No te escuché, perdóname. En caso de que se desapruebe alguna actividad, siempre que se entregue en tiempo y forma, ¿se puede rehacer? Sí, obviamente que sí. Es más, Caso de niñera. Ha habido casos, perdón chicos, ahora les digo el caso de la niñera. Excelente sitcom. Sí, chicos, ha habido casos de que acá que les he hecho les he puesto una mala nota y en el día les he cambiado la nota porque la han vuelto a subir. Sí, quédense tranquilos. Tengan cuidado con los plazos. ¿Por qué digo esto? Si fuera por mí, yo no tengo problema en modificar la nota. Pero ya una vez que se cierra el plazo, ya hay veces que yo no lo puedo hacer. Por eso sean rápidos al momento de subir. Y por eso yo cuando me mandan un mail preguntándome por una actividad, siempre contesto, subiré y la vamos trabajando. Es preferible que la subas, ¿se entiende? No que lo dejen para último momento. El caso de la niñera. A ver, si la niñera o la babysitter es un trabajo, va a un domicilio particular, estamos hablando es la ley de servicio doméstico. Ahora, si la niñera va a trabajar al lugar, la guardería, donde dejan la gente que trabaja en una multinacional, dejan a los nenes, que hay increíblemente lugares así, bueno, no, es empleado de comercio, como dijo el compañero. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? Sí. Bueno, chicos, Profe, ¿alguna pregunta? la última. Sí. Y en el caso de una persona que trabaja en la casa particular del dueño de la empresa que la tiene anotada como maestranza en la empresa, ¿qué pasa? Sí. ¿Va a la ley de contrato de trabajo? Yo voy a la ley de contrato de trabajo. Siempre te va a convenir más. Ahora no sé igual, te digo. Hoy no sé. Con el derecho laboral clásico te va a convenir siempre más la justicia laboral clásica. Pero. Porque viste que hay muchos casos hoy no así. sé porque, por ejemplo, ahora acá tenés una multa que no tenés en la laboral. Increíble. Pero bueno, vivimos en el mundo del revés. Pero ¿se entiende? No, lamentablemente, ahí tenés que jugar a favor la vivada que hizo el empleador, que seguramente le está pagando con la nómina de la empresa, jugala a tu favor. Que vaya a ser él el que vaya a probar lo contrario, que pida la excepción en cuanto a la materia y que pida que envíen la demanda al juicio al servicio doméstico. ¿Qué más, chicos? Díganme. Gracias, profe. Saludos, Lucas. Gracias por conectarte. ¿Qué más, chicos, antes de terminar? ¿Alguna preguntita más o los maté hoy? Listo. Chicos, me voy que juega Boca. Bien. Cualquier cosa. Vamos a Boca, entonces. Gracias. Juega también. Juega Central a las 9. Por favor,
Si Fideo va a ser técnico de Boca, ya lo dijo, muy bien. No, primero de Central. Primero de Central. Sí, lo dijo, es verdad que lo dijo. Después de Boca. Es verdad. Como Miguelito Russo. Bien, me voy, le mando un beso al cielo a Miguelito Russo. Feliz día de trabajo para todos y todas. Bien, igualmente. No se preocupen. No se preocupen, hagan las actividades. Y si tienen una pregunta, me mandan un mail. Chao, chicos, nos vemos. Gracias. Gracias, profesor. Nos vemos. Chao, tengo la cámara apagada. Chao. Feliz día.